Hola, muy buenos días, queridos televidentes. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes en este nuevo programa de Contacto Médico, el espacio donde la salud y el bienestar son nuestra prioridad. Este programa se transmite a través de Chain TV, la televisión del cambio, y está patrocinado por Unionis, una empresa comprometida en el acompañamiento médico de toda la atención que tú tengas en caso de que tengas una necesidad, ya que contamos con una alta lista de especialistas médicos, convenios con laboratorios en donde te damos beneficios en descuentos preferenciales para cuidar lo que es más importante, tu economía. Asimismo, si tienes una necesidad para un ingreso hospitalario, te ayudamos a hacer todo tu proceso administrativo. Esto es muy importante para nosotros, para que tú te enfoques en tu recuperación. El día de hoy tenemos un tema muy importante, ya que nos sumamos en la reflexión mundial en torno al 26 de junio, Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. ¿Esto qué quiere decir? Las adicciones no solo destruyen cuerpos, también rompen vínculos, anulan voluntades y arrebatan futuros. Para ello, el tema de hoy es el impacto de las adicciones en la salud mental. Para este tema tenemos a una gran invitada especial que es la doctora Yolanda Almenariz Velázquez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, doctora. La doctora es médica egresada de la UNAM, especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Además, cuenta con una maestría y un doctorado en terapia familiar, así como un diplomado en tanatología, bioética, salud mental y gerencia hospitalaria. Actualmente combina su labor clínica con la docencia y la intervención familiar y se ha consolidado como una experta en trastornos psiquiátricos en la dinámica emocional de las familias. Doctora, agradecemos mucho su presencia. ¿Cómo se siente? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Cuéntenos, antes de entrar en materia, ¿cuál es el motivo que le originó estudiar esta especialidad, esta relación con la psiquiatría? Bueno, una de las situaciones fue que cuando conocí a los enfermos mentales me llamó mucho la atención de cómo ellos tenían ese padecimiento, un padecimiento completamente sin el conocimiento de qué está pasando con ellos, por qué tienen este discurso. Yo tenía 16 años cuando me inspiré en ser psiquiatra. Entonces, el enigma de la mente, los discursos de estos pacientes con trastornos psiquiátricos fueron los que me llevaron por ese camino. Claro, doctora. Entiendo que para ser psiquiatra primero tiene que ser psicóloga o ya es una especialidad directa. No, el psiquiatra es el médico especialista de los trastornos mentales. Entonces, primero estudiamos medicina y después estudiamos la especialidad de psiquiatría y, como es en mi caso, hice una psicoterapia que es la terapia familiar. Ah, ok, doctora. Pues muchas gracias por su presencia para ayudarnos a poder platicar sobre estos temas que son muy importantes y pues el objetivo es buscar ayudar a todas aquellas familias que tienen alguna consecuencia dentro de. ¿Cómo se define la organización, cómo nos define la Organización Mundial de la Salud el concepto de adicción desde el punto de vista médico y mental, doctora? Bueno, una adicción es una dependencia a alguna sustancia, alguna persona o alguna situación que es una conducta, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente y también hay que saber que históricamente la palabra adicto viene de la historia romana, en donde a los esclavos se les llamaba adictos, ¿no? Entonces, finalmente, esta definición de adicción te vuelve como esclavo hacia una condición de depender de algo, ¿no? Depender de una sustancia, depender de una persona o depender de una conducta. Claro. ¿Qué tipo de sustancias son las que determinan un factor importante en el equilibrio del estado emocional del paciente? ¿Se refiere a las sustancias bioquímicas de bienestar? Exacto. Bueno, principalmente la serotonina, la dopamina,
la noradrenalina. Estas sustancias químicas nosotros las estamos produciendo en el día a día, son las que nos hacen sentirnos bien en este día a día, pero cuando hay un desajuste en estas sustancias que nosotros producimos, entonces vienen las enfermedades, ¿no? Cuando se disregula. Y aquí, qué pregunta tan interesante, Ceci, porque nosotros mismos producimos nuestros opioides endógenos. Ok. ¿Sí? Entonces, nosotros no necesitaríamos ninguna sustancia de fuera, dado que nosotros producimos nuestros propios opioides endógenos, que son sustancias que producimos diariamente para sentir placer y para sentirnos bien. Claro, doctora. Esto que nos comenta es tan interesante. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual estaríamos buscando algo que yo ya tengo porque es en exceso, porque me hace sentir mejor o cuál es la consecuencia de? Son varios factores los que van contribuyendo para que las personas vayan buscando como esas salidas o esos caminos, ¿no? Claro. Muchos de ellos tienen que ver los aspectos de crianza en las infancias, algunos eventos traumáticos, algunas condiciones familiares y algo que resulta muy cotidiano encontrar en las familias de quien consume una sustancia es que los padres también son consumidores, ¿no? O de alcohol o de tabaco. Es como si en las familias estuviera permitido consumir sustancias, porque finalmente son sustancias lícitas. Claro, cuando comenta que también dentro de la familia se da este tipo de situaciones, doctora, es en relación, como bien indicó, ya sea que sea la propia droga o en su caso el tabaco, o también existe otro factor, por ejemplo, la falta de atención porque estoy excedida, esclavizada en mi trabajo y no hay atención a mi familia. ¿Eso también se podría considerar? Claro, esos son los factores sociales, ¿no? Estos aspectos en donde las infancias están un poco abandonadas desde el ámbito del cuidado de los padres porque el capitalismo o las economías llevaron a que las familias se introdujera tanto mamá como papá en el medio laboral y dejar a los hijos como un tanto solos, ¿no? Aparte son menos hijos, es 1, 2 hijos, 3 hijos. Y eso hizo también que se quedaran como en esas condiciones de un tanto de descuido, claro, o de quizá de abandono, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, estos patrones tan cambiantes y necesarios por las economías han modificado. Cuando se ha entrevistado a los jóvenes acerca de qué es lo que necesitan para la atención y sentirse atendidos, lo que expresan es comunicación familiar y atención familiar. De hecho, los jóvenes dicen que los padres hoy en día están cubriendo sus necesidades económicas, pero no cubren sus necesidades emocionales, dicho por ellos en las investigaciones. Doctora, entonces, ¿en qué edad, en qué etapa de la edad el niño, el adolescente empieza a sentir esa necesidad, esa curiosidad, dado las circunstancias de que le falta algo en ese instante, que puede ser esas dopaminas o eso que nos comentaba, que sí lo tenemos, pero que en algún momento llega a surgir otra necesidad y la curiosidad y entonces ya lo vuelven suyo? ¿Cuál es la edad más común, doctora? Bueno, la edad más vulnerable para el consumo de sustancias es en la adolescencia. Okay. Y también es la edad en donde es más común y más frecuente que aparezcan los trastornos mentales, ¿no? Okay. Principalmente los trastornos afectivos. Entonces, en la adolescencia hay una crisis, la crisis vital del adolescente, puede aparecer un trastorno mental y además viene esta invitación del mundo exterior, ¿no? Sí. Del mundo ambiental para el consumo de sustancias. Entonces, en la adolescencia es donde más tenemos encendidos los focos rojos. Y es cuando yo siempre le digo a los padres de los adolescentes, hay que cuidarlos mucho porque tienen muchos estímulos en donde ellos puedan caer. Claro, cuando habla de en la adolescencia, los jóvenes empiezan a tener una necesidad, doctora, específicamente es, digo, ahorita como bien lo comentó,
el tema de que trabajen los papás, pero hoy es cuando tienen más cosas los niños, llámese videojuegos, llámese televisión, llámese como otras alternativas, ¿qué es el factor determinante para que a los jóvenes que están entrando en una etapa de conocimiento de sí mismo y en esa crisis que comenta, identifican que les llama la atención por los amigos, por lo que ven, por la sociedad? ¿Qué es lo que estarían teniendo que estar trabajando los papás y cuidar? Bueno, algo que ya está descrito en los estudios también de investigación es que uno de los factores de riesgo más importantes para que el adolescente consuma una sustancia es la invitación de otro amigo, lamentablemente. Entonces, sí tendríamos nosotros que supervisar quiénes son esas amistades, porque van a probar la sustancia a partir de la invitación de un amigo. Ok, doctora. Entonces, dentro de esa etapa, la recomendación podría ser que en el momento en que empiecen a entrar en la etapa de la adolescencia, nosotros como padres estuviéramos al pendiente de con quién van, qué hacen, las llamadas, pero si mi hijo no me lo permite, ¿qué procede en esos casos? Tengo que buscar los canales y tengo que buscar las vías, ¿no? Okay. El adolescente, o cuando somos adolescentes, porque nosotros fuimos adolescentes, somos muy complicados y muy difíciles de abordar, ¿sí? Por todo esto que está pasando con nosotros, ¿no? Esa transformación de la infancia a la adultez que deja... Vamos a pasar por un duelo. Por eso se le llama crisis del adolescente, porque vamos a dejar de ser niños para convertirnos en adultos. Y muchos padres se alejan de este infante que se está transformando, ¿sí? No ponen atención a esa metamorfosis que estamos teniendo y es cuando nos abandonan porque ya crecimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí tenemos que prestar mucha atención precisamente porque hay una serie de emociones, de cambios físicos, incluso el cerebro se está transformando y todo ello tenemos que estar muy pendientes de ellos, ¿no? Claro. Algo que tenemos que hacer es brindarles otras herramientas para que ellos puedan transitar por esta crisis adolescente y tengan un mejor futuro en la edad adulta. Claro, doctora, ¿y cuáles serían estas herramientas que comenta? Por ejemplo, el deporte, la música, el arte, la pintura, ¿no? Tenemos que ponerlos que estén activos, realizando otras actividades fuera de casa, socializando en entornos más sanos. Ok, doctora, y hablemos de la música, que hay ya cierto tipo de música. El otra vez escuché por ahí un término que decía música obscura, entre otras cosas. ¿Eso también es factor determinante para los jóvenes que están en una etapa de eso me gusta, eso quiero, eso me agrada, para poder tener esas sensaciones, o eso no influye? Bueno, en esta condición de la música, sí hay música que los incita a ciertos estados depresivos, hay música que sería un factor de riesgo, no es que esa música los convierta, ¿no? Pero es un factor de riesgo que se suma, ¿no? Entonces, así como hay músicas que los vuelven depresivos, pues hay músicas que los incitan a consumir sustancias, porque la letra es muy clarita, ¿no? Determina o te invita a que estés consumiendo marihuana u otras sustancias, alcohol. Claro, doctora, y en esos casos, ¿cuál sería la recomendación para poder entrar en la etapa de, si no quitárselo, por lo menos poder formar parte de su vida en ese sentido, para que el joven, en este caso, se sienta, mis papás se interesan en mí, no me están eliminando todo? Me parece que ahí sí tengo esa gran controversia, porque yo siempre les digo, cuando estoy con pacientes que tienen consumo de sustancias y dentro de la familia está permitido el festejo, está permitido la convivencia con el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, yo les pido una solidaridad
Sí. para tratar a la persona que está en tratamiento, en donde todos tendríamos que solidarizarnos Sí. para dejar los consumos del alcohol y del tabaco, que es el consumo social más aceptable en las familias. Entonces, de hecho, uno de los problemas que tenemos en este país es que las familias mexicanas toleran el consumo de alcohol, el 20% de las familias. Entonces, de cada 10 están permitiendo que lo hagan en casa, que sean menores de edad, y eso está favoreciendo el incremento del uso de alcohol. Y si antes teníamos patrones de consumo viernes, sábado y domingo, hoy los tenemos diario, ¿no? Y eso Sí. tiene que ver con esa permisión. Sí, sí, por supuesto. Tiene mucha razón, doctora. Justo en relación a algunas entrevistas que hemos hecho a nuestros médicos, hablando del tema de diabetes, nos comentaban tal cual. Es importante que cuando un familiar esté con un problema de diabetes, toda la familia tiene que ser solidaria para formar parte de su recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues primero lo que es la dieta, ¿no? La buena alimentación, el ejercicio, y todos van de la mano. Y eso estamos hablando de una enfermedad que ahorita lamentablemente es muy común. Ahora bien, con lo que nos está comentando justo, ¿no? Si todos en el momento de querer ayudar, en este caso al adolescente, al adulto, al amigo, finalmente somos solidarios, pues seguramente él va a poder contenerse, ¿no? A diferencia de verlo, como usted bien comenta, finalmente es una droga, la veo, me gusta, la quiero, me quiero forzosamente tenerla, ¿no? Entonces, qué interesante esto que nos está comentando, doctora. Y una pregunta en relación al tema de los adolescentes que van creciendo. ¿Existe alguna etapa en donde ellos pudieran generar una ansiedad tan profunda que se requiera realmente tener ciertos medicamentos que posterior esos puedan originar un tema de lo quiero y lo necesito y ya no lo puedo dejar? Bueno, justo ese es un tema muy importante porque algunos de nuestros consumidores de sustancias, cuando estamos haciendo la entrevista clínica con ellos, encontramos que padecen ansiedad, es uno de los trastornos más comunes, padecen depresión y con estos padecimientos toman la sustancia como su tratamiento farmacológico, les digo yo, ¿no? Ah, ok, Y sí. entonces resulta que como el alcohol me relaja y me da sueño y descanso, tienden al consumo del alcohol. Los depresivos, el tabaco me activa, el tabaco me pone más alerta y entonces se van por el consumo del tabaco, ¿no? Y así cada una de las sustancias llega a tener esos perfiles que el consumidor tiene la patología psiquiátrica de base y entonces eso hace que se vaya hacia el consumo de sustancias. Y el porcentaje es muy alto. El porcentaje de esta población que tiene un padecimiento mental en la adolescencia y que se va por el camino de las sustancias va del 40 al 60%. Es muy alto. Es claro. altísimo, Sí. ¿no? Entonces tenemos que buscar intencionalmente lo que le llamamos patología dual, es decir, tiene el trastorno mental más el consumo de sustancias. Claro, doctora, y hablemos de las consecuencias. ¿Qué sucede cuando el adolescente empieza a adquirir este tipo de sustancias en su mente, en su cerebro, en su estado emocional y que finalmente, qué determina hacia dónde va? Ay, pues esa pregunta también es interesante y también es un poco triste. Sí. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Entonces, si nosotros vemos el neurodesarrollo, el cerebro se sigue desarrollando. El cerebro deja de madurar aproximadamente a los 25 años. Entonces, si el consumo de sustancias se está iniciando a los 12 años en este país, entonces el cerebro va a sufrir cambios, va a sufrir una neuroadaptación hacia el consumo de esa sustancia. Y lo más probable es que dañe la corteza cerebral, la corteza frontal, y en esta corteza procesamos el estado emocional y también procesamos las funciones mentales ejecutivas, la inteligencia. Entonces, esto que dicen que no pasa nada ahora con el consumo de la cannabis, que se ha diversificado y que es una de las sustancias que nos dicen los chicos, es que es natural, ¿no? Es una droga natural. Pues es una sustancia, le pueden llamar como gusten, pero
todas las sustancias, desde el tabaco hasta todas, fentanilo, van a provocar una alteración en el cerebro. Ok, y esto implica que en algún momento no sean conscientes de lo que hacen y dicen. Así es. Y después de cierto periodo, ¿es inevitable recuperación o existen, por ejemplo, que luego los llevan a ciertos lugares para desintoxicarlos, ¿no? Ayudarles, pero ya no quedan igual, ¿o sí? Depende de la sustancia, ¿sí? Ok. Si nosotros hablamos de inhalables, que en la Ajá. encuesta nacional de adicciones 2008 teníamos primer lugar en el consumo de inhalables, ¿no? Ah, Entonces los inhalables o inhalantes que están ahí en casa producen un daño orgánico severo a la corteza frontal y no es recuperable. Entonces depende de la sustancia, es el daño. Para nosotros hablar de una desintoxicación en una persona físicamente, tenemos que hablar de tiempos de abstinencia de más de un año o de un año. ok. Y doctora, el tema, en este caso su especialidad, para trabajar con este tipo de personas que ya entraron en un proceso de adicción, ¿es viable el tratamiento que usted considera que les pueden dar o existen otros adicionales a los que ustedes tienen? Bueno, hay muchos estilos de tratamiento, desde los tratamientos ambulatorios, los tratamientos preventivos, ¿no? Los tratamientos preventivos van enfocados a la población de no consumo, a nuestros niños sanos, ¿no? A Sí. nuestros niños y adolescentes que no tienen consumo. De hecho, los programas de prevención deben de hacerse en edades de 8 o 10 años, en las primarias y en las escuelas, porque ahí es donde tenemos concentrada nuestra población. De hecho, debería de existir una materia, una asignatura en las escuelas que hable sobre prevención en salud o que hable sobre Sí, salud, ¿no? claro. Creo que por ahí debería de ir encaminado un programa de prevención realmente. Después hablamos de tratamientos curativos, ¿no? Esto es quien ya está consumiendo y requiere un tratamiento de atención y de rehabilitación. Y eso tiene que ver dependiendo de la severidad del consumo, de la cronicidad del consumo para tomar la decisión. Okay. Evidentemente, hay personas que solas nos dicen, es que yo solo dejé de fumar, ¿no? Claro. O yo solo dejé de tomar. Sí, son las excepciones, ¿no? Claro. Realmente existen los tratamientos, pero se tiene que ver a este tipo de paciente como un paciente complejo, porque las adicciones son complejas. Sí. Son muchas cosas las que se tienen que tratar y son equipos multidisciplinarios los que trabajamos con pacientes con adicciones, desde donde entra un adictólogo, entra un médico general, entra un psicólogo, trabajo social y el psiquiatra. Ok, claro. Finalmente, el objetivo es que desde la revisión médica, el seguimiento con su proceso de adicción y obviamente toda la psicología y todo lo que usted maneja, doctora, tendría que originar que el paciente realmente deje de hacerlo, que no vuelva a caer, ¿no? ¿Cierto? Y ahí es donde viene la complejidad que nos está comentando. Es decir, todas las enfermedades, entiendo, son relevantes, importantes, pero el hecho de que por sí mismo quiera dejar de hacerlo es diferente a tengo la enfermedad y ya sé que me tengo que ir a la consulta, me tengo que operar y con eso, primero Dios, voy a salir adelante, ¿no? Pero luego en el tema ya psicológico de pensar, tengo la enfermedad pero no lo acepto y lo quiero seguir haciendo, creo que es la parte más importante y más difícil, ¿no, doctora?, de poder curar. En este tipo de población sí, porque este tipo de población no acude a los servicios médicos. De hecho, los servicios médicos que se tienen, CAPA, CIJ, si uno analiza los números, no van a buscar la atención, no van a la consulta. Estos pacientes llegan porque son llevados por la familia, es una demanda de la familia para la atención del paciente. El paciente es un paciente muy complicado, muy difícil, precisamente por el proceso de recaída y por el proceso de rehabilitación, y excepcionalmente los pacientes dicen, quiero ayuda, busco la ayuda, me quiero ingresar a un centro de atención, a un centro de rehabilitación, pero son los menos. Ahora, cuando les nace realmente el buscar la ayuda es cuando más éxito se tiene en el tratamiento. Eso es muy interesante. Doctora, entonces, si existe
personas que en este momento tienen esa necesidad, sobre todo los padres que están desesperados por sus hijos en que mejoren en ese sentido, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Cómo se llaman esos centros? ¿Dónde los encuentran? Bueno, los centros de atención son los CAPA, los centros de adicciones para la prevención. Y los otros serían los centros de integración juvenil, que también están en todo el país. Y finalmente, pues las comunidades terapéuticas que podemos encontrar. Lo que sí es que estas comunidades terapéuticas, hasta donde tengo conocimiento, pues son de la iniciativa privada. Claro, ¿sí? claro. O de las asociaciones civiles, porque lamentablemente en el país no contamos con este tipo de unidades médicas. Claro, doctora, sí es entendible como nos los está comentando. Y hablemos ya de un seguimiento con los jóvenes que ya pasaron por la adolescencia, se convirtieron jóvenes o incluso adultos, que finalmente entrando en un proceso de estrés laboral o familiar o problemas que se tengan y requieren un tema de asistencia, ¿cuáles serían las características y las condiciones para acudir con un psiquiatra, doctora? Bueno, realmente para el pedimento de ayuda al servicio de salud mental o de psiquiatría, pues me parece que solo tener la motivación, porque primero se tiene que tener la identificación, es decir, yo paciente tengo que identificar que tengo un padecimiento emocional, mental, psicológico, psiquiátrico, como le quieran llamar, y a partir de ahí la identificación, reconocerme con una enfermedad para poder buscar la atención. Claro, pero ¿qué tipo de enfermedades serían? Digo, existe el psicólogo y existe el psiquiatra. ¿Cuál sería la diferencia de yo acudir a uno o acudir al otro, doctora? Bueno, dentro de la psiquiatría y dentro de los servicios de psiquiatría, en todas las unidades psiquiátricas, los hospitales psiquiátricos que se tienen en el país, el protocolo es que el paciente llega al psiquiatra y el psiquiatra establece el diagnóstico y establece el tratamiento. Sin embargo, como no tenemos nosotros la red suficiente para atender a la población en general, se llega al psicólogo, el psicólogo debe hacer la canalización al psiquiatra. Ah, ok, entonces, de acuerdo a como el proceso debería de estar establecido, es psiquiatra para que de acuerdo a los estudios que son más profundos se lleve a cabo la condición del tratamiento y en dado caso dar un seguimiento. Pero en este momento la línea es directamente con el psicólogo, es como el médico general en el Algo sentido, así. ¿no? Me da una revisión y en base a eso ya nosotros procedemos, en este caso, como parte de derivar al tema del psiquiatra cuando se trata de una revisión que acudió a su psicólogo. Así es. Ok, doctora. Suena muy interesante todo lo que nos ha comentado dentro de cómo buscarla, doctora, en dónde la encontramos, cómo podemos localizarla, si requerimos una atención de acuerdo a lo que nos platicó, porque es un tema familiar integral, ¿no? El que usted realiza, no nada más al paciente, sino trabaja, entiendo, con la familia en su integridad. Así es, así es. Bueno, yo estoy en la medicina pública, como la gran mayoría de nosotros los médicos, que por las mañanas estamos en un hospital. Sí. Entonces, yo me encuentro en el Hospital para Enfermos Crónicos, que se encuentra ubicado en Tepexpan, Acolman, Estado de México. Ahí llevamos un programa precisamente sobre salud mental y adicciones. Entonces, ahí atendemos a los pacientes de manera integral. Eso es en la medicina pública, y ya en la medicina privada pues me pueden encontrar con mi nombre en Facebook, Yolanda Armendáriz. Claro que sí, doctora, pues seguramente ahorita nuestros queridos televidentes que nos están viendo y tienen una necesidad van a contar con su apoyo, ya que tiene una amplia experiencia en todo el tema que nos está platicando y sobre todo porque justo está trabajando también con la parte pública en donde se están haciendo, entiendo también, muchas cosas por poder trabajar y ayudar a todos aquellos jóvenes que en este momento están viviendo una situación que no necesariamente fue una elección acertada, ¿no? Sino un tropiezo en ese camino que pues el objetivo es ayudarlos. Doctora, ¿qué les diría en este minuto a todos aquellos jóvenes que nos están mirando? Pues principalmente si logran identificar alguna condición que
sea una crisis para ustedes, no duden en buscar la ayuda, no se queden en silencio, no se queden callados. A mí me preocupa sobre todo la población masculina, porque la consulta está llena de mujeres, ¿eh? Yo atiendo 9 mujeres, un hombre. Entonces, la cuestión del género también es importante. Y eso me parece que tiene que ver con esta cuestión de que los hombres todo lo callan o todo lo guardan, pero vaya, tenemos que hablarlo. Ya mi invitación es a esa, ¿no? A que busquen la atención en los espacios más cercanos donde se encuentren. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Contacto Médico. No faltes.